Bueno, empezamos el programa. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí haciendo un nuevo inicio en el portal y no solamente un nuevo inicio del portal, sino que estamos en el umbral de nuevos inicios, ¿no? Pareciera que hay determinadas condiciones que presenta nuestro cielo que nos invita a los que estamos encarnados en este momento a sentir que somos parte de cierres de ciclos y aperturas de ciclos. Hasta ahora diría yo que mucha de la atención de estos cambios de ciclos se la lleva Plutón, ¿no? Con esta salida de Capricornio, que todavía está, pero ya queda los últimos metros para recorrerlo, que ya veremos, ¿no? También qué es lo que de alguna manera nos queda como remanente. Pero estamos también en otros, no digo 100 metros, pero un poquito más, no tanto, a lo mejor 1 kilómetro de la salida de una energía que se está viviendo hasta ahora, que es la conocida como Neptuno en Piscis, con todo lo que esto trajo. Y entramos en una nueva estación planetaria que habla de un nuevo ciclo planetario y que vamos a ver qué es lo que propone, porque justamente está vinculado a este planeta Neptuno y un planeta Neptuno que entra ni más ni menos que en el signo de Aries. Para este tema lo vamos a traer a nuestro querido amigo Alejandro Lodi, investigador en astrología, autor de varios libros y que hoy está aquí con nosotros para traernos, poder entender de alguna manera dónde estamos parados, qué estamos por dejar atrás y qué es esto nuevo o el desafío nuevo que se viene. ¿Cómo andás, Ale? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Ya anticipo mi recurrente defraudación a las expectativas. Desisto de cualquier intención de poder entender lo que está ocurriendo. Eso está muy bien, así empezamos entonces, me encanta. Bueno, que tampoco uno puede tener todas las respuestas porque la astrología las da, ¿no? Están esos, yo diría, esas sutilezas, ¿no? Que se presentan siempre en el marco de lo astrológico, que creo yo son los desafíos que tenemos todos, ¿no? Como individuos y como grupo humano. Ale, para empezar la charla, estaba pensando recién, es empezar a entender la energía de Neptuno, esta energía de Neptuno que ahora está en Piscis, pero que tiene un recorrido, ¿sí? Tiene un recorrido pasado. Seguramente nos vas a traer al presente cuándo fue la última vez que Neptuno estuvo en Aries, y hacer estos paralelos que se dan, que son muy interesantes, porque son, yo lo que siento que son nuevas octavas en las que la energía se presenta en un nuevo contexto y que a mí me puede orientar, a mí como a todos, nos puede orientar un poco en cómo empezar a transitar este terreno. Claro. Bueno, es tal como lo decís, ¿no es cierto? Un punto de partida muy honesto, más allá de toda broma, es tener en claro que la astrología no me explica lo que está ocurriendo para que lo entienda. La astrología sirve para describir lo que está ocurriendo, no sé si tanto para explicar. Como lo hace desde símbolos, que son universales, arquetipos universales, los hace desde una objetividad, entre comillas, desde una posición perceptiva que no está tan condicionada por lo que necesito que ocurra para que se ajuste a lo que yo creo que Claro. debe ser, sino que describe de un modo muy, hasta te diría, amoral, sin decir si está bien o está mal, describe, ¿no es cierto? Y también lo que describe, parece un juego de palabras, pero va a ser muy útil en nuestra conversación, lo que describe es algo que no tiene opción. Está pasando esto. Que no tenga opción no quiere decir que sea obligatorio. O sea, la conciencia humana puede desafiar a lo que está ocurriendo y decir no estoy de acuerdo y esto no tendría que estar ocurriendo. Sin embargo, la astrología nos recuerda que no hay opción, está ocurriendo esto. Claro. Y al no ser obligatorio, la posibilidad de rechazarlo está presente,
pero como no hay opción, va a traer consecuencias. Rechazar lo que es, rechazar lo que ocurre, es posible, pero va a traer consecuencias. Concretamente, rechazar lo que ocurre genera un sufrimiento extra, ¿eh? Un dolor emocional, psicológico, que en verdad no sería necesario. De modo que la astrología podría aportar, además de una descripción sin opciones, la posibilidad de disolver un sufrimiento que sería innecesario. El sufrimiento de resistir lo que ocurre, de rechazar Exacto. lo que ocurre. Dicho esto, hay muchos relojes astrológicos que podríamos estar considerando, pero podríamos sintetizarlo en tres para no extraviarnos, ¿eh? El de Neptuno que has mencionado, que Neptuno inicie un tránsito por Aries implica que inicia un ciclo zodiacal. Y dada la extensión de ese ciclo, 160 y pico de años, es muy relevante cuando Neptuno, que ahora vamos a decir qué significa, inicia un ciclo zodiacal, porque es un ciclo de 165 años que ya por su extensión nos anuncia que no es un ciclo de mi importantísima y exclusiva vida personal, porque no lo voy a aprovechar yo en mi vida personal. Es un ciclo que está haciendo la conciencia de la humanidad, a la cual nuestras vidas personales aportan, por cierto, ¿eh? Lo mismo el ciclo de Neptuno por un lado, y lo mismo la condición de Plutón. Plutón está inaugurando un tránsito por el signo de Acuario. No está iniciando un ciclo zodiacal, pero está iniciando un tránsito por un signo específico, Acuario. El antecedente inmediato, debido al extenso ciclo de Plutón, hay que rastrearlo hacia fines del siglo XVIII. De modo que lo que está trayendo a cuento Plutón en tránsito por Acuario no es algo que ocurre todos los días. También la referencia histórica sirve para acotar nuestras interpretaciones. Hacer contacto con qué ocurrió con el símbolo y la experiencia del arquetipo plutoniano en aquel momento, final del siglo XVIII, puede aportar luz a lo que puede estar ocurriendo ahora. Bien. Tercer Marcaría indicador, una tendencia de alguna manera, ¿no? claro, Podríamos decir de una tendencia. claro. Bien, Y si percibo, bueno, cómo respondí a aquel otro tránsito, cómo respondió la humanidad a aquel otro momento de la misma tendencia, bueno, podríamos tener algún tipo de idea de cuál es el desafío del presente. Y el siguiente tránsito es Urano, que está recorriendo los Tauro. últimos grados de Tauro, que comenzará un ciclo con un tránsito por Géminis, pero que también aporta luz a lo que vamos a decir. No quiero extenderme para no confundir demasiado, ¿eh? Así que si querés, podríamos poner foco en cada una de estas Dale, cuestiones. me parece una trilogía súper interesante que de hecho em, me parece que hay cierto paralelismo, ¿no? Con este Neptuno en Aries y Plutón en Acuario. Hay otro momento histórico que creo que se dio y que a lo mejor sería muy interesante, bueno, traer los últimos. Si Exacto. querés, arrancamos por Neptuno para empezar a entender justamente 160 y pico de años. Es un montón de tiempo como para no ponerle el ojo, ¿no? ¿Eh? Se comenzó a contar una historia a mitad del siglo XIX, 1861, acerca de cómo vivir Neptuno, y ese relato estaba llegando a su final. ¿Eh? ¿De qué trata Neptuno? Neptuno simboliza nuestra capacidad, la capacidad de nuestra psique, de ser sensible a lo que está más allá de la experiencia estrictamente personal, a sentir como propio lo que es en verdad universal, a sentir en carne propia lo que es universal. Esto es una enorme sensibilidad hacia el misterio de la vida,
hacia el misterio, un portal místico, digamos, un portal al misterio de la vida, no en términos interpretativos intelectuales, que eso es más, sería más mercurial jupiteriano, sino en términos sensibles, percibir la totalidad, percibir la coherencia, la unicidad del cosmos, que está más allá de mi experiencia particular en las coordenadas tiempo y espacio, como formas encarnadas. Esa percepción está más allá de lo que podemos entender. Neptuno nos recuerda, nos hace sensibles a algo que está más allá de lo que podemos explicarnos y que solo podemos comunicar a través de metáforas, imágenes, símbolos. Ninguna de esa metáfora, imagen o símbolo va a agotar su nivel de significado nunca. Siempre es posible ser interpretado y nuevamente interpretado y nuevamente interpretado por la mente racional. Como nuestra actividad onírica. Un sueño puede tener un sentido hoy, evalúo aquel sueño 30 años después de haberlo vivido y descubro un nuevo significado. Bueno, esa dimensión es la trama de Neptuno. Neptuno también, esa sensibilidad propicia una enorme empatía con aquello que necesita ser redimido, rescatado del dolor. Es una enorme sensibilidad al sufrimiento, ya no exclusivo mío, sino al sufrimiento y al padecer de toda experiencia de vida, ni siquiera exclusivamente humana. Sensibilidad al dolor humano, al dolor del reino animal, al dolor del reino vegetal. Una enorme sensibilidad a lo que necesita ser sanado, redimido. La palabra redención tiene mucho que ver. Es una combinación de salvar, sanar, Sí, El ¿cierto? Salvador, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, que estemos en vísperas de un nuevo inicio de esta cualidad en la experiencia humana, significa que estamos en vísperas de un nuevo movimiento de salvación, redención, de sensibilidad a aquello que debe ser sanado, a escala humanidad. Dicho esto, siendo esto, por supuesto Neptuno es mucho más, pero bueno, estos son algunos tips que nos permiten eh, eh, tocar su esencia, ¿no? Dicho esto, podemos meditar, bueno, ¿qué ocurrió a mitad del siglo XIX, hacia 1860? ¿En qué estaba la humanidad al momento de iniciar como conciencia humana y sensibilidad humana este nuevo ciclo de redención? ¿No es cierto? Ejercicio de esfuerzo de memoria histórica y de conocimiento histórico. Pero hacia mitad del siglo XIX ocurrieron cosas muy importantes, sobre todo en la humanidad occidental europea, que generó ahí un foco, un centro que se irradió a todo el planeta. Ahora está entrando en crisis. Pero hay algo que ocurrió en la civilización, en la humanidad europea, ligado al progreso científico, al progreso económico, a la posibilidad de desarrollar conocimiento médico que aliviara enfermedades que hasta ese momento eran causa de muerte inapelable. Todo ese desarrollo científico, médico, de bienestar, comenzó a potenciarse a mitad del siglo XIX del desarrollo de la producción en masa, la producción industrial, que por supuesto tuvo su sombra. Claro. ¿Por qué? Desde esta visión que acabo de describir, se genera una muy convincente sensación de que desarrollando progreso científico-tecnológico, la humanidad iba a lograr sanar todos los males. Descubrir la vacuna contra todas las enfermedades, redimir todos los males de la humanidad.
el progreso tecnológico, económico y científico como salvación. Del otro lado, a 1860, un par de sociólogos, Karl Marx y Friedrich Engels, dicen no, esto que se presenta como progreso de la humanidad, en verdad es la peste. Qué La contradictorio. humanidad, la humanidad solo se va a poder salvar si logramos que prevalezca otro sistema, que no esté centrado en el individualismo, sino en algo mucho más colectivo, y ahí se desarrolla, por un lado, la vía de progreso económico, científico, muy orientado con el capitalismo y la democracia republicana, y del otro lado, la economía de Estado, el comunismo, la igualdad por decreto. La tensión entre individualismo e igualdad, entre libertad e igualdad, mejor dicho, ¿no? De un lado, máxima libertad y sacrifico igualdad, del otro lado, el centro en la igualdad y el sacrificio de la libertad. Dos visiones redentoras. Yo quiero sacarlo de la ideología y quiero llevarlo, que esas visiones generaron en el siglo XX la convicción de que si triunfara una sobre la otra, la humanidad encontraría el bienestar y la felicidad que nunca había gozado. Dos visiones que más que ideológicas desde Neptuno son casi religiosas. Mira. Y de hecho generaron todos los tips que tiene, todas las condiciones que tiene una religión. Textos sagrados, profetas, mártires, cruzadas, épicas bélicas, casi al estilo de las cruzadas. Y todo eso se irradió por todo el mundo. Si bien nació, ambas dos nacieron a mediados del siglo XIX en Europa, en la humanidad europea, se irradió, el progreso fue muy convincente, como para convencer, Claro. y si no era por la razón, era por la fuerza, a toda la humanidad. Bueno, ese diseño ha entrado en crisis terminal. Ya son dos visiones religiosas en profunda crisis. Sus feligreses, sus adeptos, están en una severa crisis de fe. Como siempre ocurre ante una crisis de fe, hay algunos que se apartan y otros que se ponen más fanáticos. Bien. ¿Cómo se liga eso con el actual momento, digamos? Porque vos nos llevaste a mucho más atrás. ¿Dónde estamos hoy con este Neptuno en Piscis? Entonces, ¿y cuál es este remanente que todavía queda, ¿no? Bueno, por un lado, con Neptuno en Piscis, esas dos visiones mmm, Ya está, tienen mucha dificultad para claro. convencernos de que pueden dar respuesta a lo que viene. ¿Y lo que viene qué es? Ligado de la mano de la sensibilidad neptuniana de compasión. El registro del daño ambiental. El registro de el dolor y el sufrimiento que provocamos en el reino animal con nuestras costumbres alimentarias. El registro de la cuestión de género. Esto que estuvo naturalizado, hizo un gran progreso la cuestión de género en los últimos 160 años, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar cómo era a mitad del siglo XIX. Sin embargo, ciertas diferencias que estaban naturalizadas, han empezado a ser cuestionadas, sobre todo en términos de derechos, ¿no es cierto? De que los varones pueden hacer ciertas cosas, las mujeres pueden hacer ciertas otras y no pueden compartir en la medida de lo posible la máxima cantidad de actividades con igual remuneración, etc. Bueno, toda la cuestión de género.
Ante estos desafíos, las visiones que se desarrollaron en los últimos 160 años no pueden dar respuesta. No pueden dar respuesta. Se necesita desarrollar una nueva visión como aquellas fueron nuevas a mitad del siglo XIX. La primera ocurrencia frente a los desafíos de necesidad de dar respuesta, de redención al sufrimiento humano, va a ser aplicar viejas fórmulas. Va a ser creer que el fracaso fue no haber intensificado la dosis, reforzar Claro, el empecinamiento terapéutico, digamos. Pero en verdad se trata del desafío de una nueva visión de un nuevo tratamiento, no el mismo. y de una nueva visión acerca de lo que es llevado a la salud, enfermedad y salud. Respecto a la salud, y también hay algo que está de la mano de este ciclo de Neptuno que termina, que es la evidencia, parece muy sencillo decirlo, pero no es fácil, de la muerte como parte de la vida, no como un problema, Claro. que puede ser resuelto, anulado. ¿No? Legítimamente la ciencia médica se desarrolló muy orientada a postergar la muerte lo más posible. Eso fue muy loable, pero llegó a extremos de contradicción. Todos hemos asistido a la experiencia de acompañar a alguien, de que alguien sea asistido artificialmente para rechazar la muerte, para que no ocurra la muerte. Y en un momento se plantea eh, la evidencia de que eso va en contra de la vida, esa defensa a ultranza sostenida de un modo artificial, ese rechazo de la muerte, es algo que atenta contra la vida. Creo que quien más, quien menos ya hemos participado de algo de esto, ¿no? Mm. Con lo cual hay una temática respecto a cómo entender la muerte, la ecuación, el yin-yang, vida-muerte, que está recalculándose. Eh, Estamos en vísperas del florecimiento de nuevas visiones que tendrán formato más ideológico, filosófico, político, religioso, pero que son visiones sensibles acerca de cómo aliviar el sufrimiento humano. El sufrimiento de la vida, de toda vida encarnada, de toda forma vital encarnada. No estamos en el momento de saber cuál es, todavía no se ha fundado eso. Pero sin embargo, estamos en vísperas de ello. Una de las posibilidades yo encendería aquí alertas. Una alerta es que si esta legítima necesidad y vocación de desarrollar una visión más sanadora, humana, de la experiencia consciente y la experiencia de vida, eh, eh, una de las posibilidades que se frustre esto es tomándolo de un modo militante. Esto es, identificando buenos y malos, ¿no? Y no desarrollando una paciente labor de conciencia, sino una labor de conquista, de triunfo sobre aquellos que atentan contra el medio ambiente, no respetan las cuestiones de género, maltratan a los animales. Si llevamos este legítimo sentimiento compasivo al plano de la confrontación militante, No funciona. va a generar, antes que empatía, va a generar confrontación. Agudizaría la confrontación porque estos movimientos ya existen desde hace tiempo, ¿no? Claro. Y esta es una percepción mía, antes que desarrollar una contundente conciencia, lo que desarrollan es adhesiones o rechazos Claro. muy fundamentalistas. ¿Eh?
de acusar de asesino a alguien que tenga hábito de comer carne. claro, Lo cual, antes que estimular la sensibilidad compasiva de esa persona carnívora, provoca la reacción defensiva. claro. O sea que tiene que ser inspiracional esta especie de empatía, ¿no? O sea, sería desarrollar en este nuevo ciclo una empatía que fuera más inspirada por lo que veo, lo que siento y no tan impuesto por como, estas como ocurre, organizaciones que pasa siempre, ¿no? como Digamos, ocurre en toda buena terapia o todo buen trabajo espiritual. Si los cambios los debo llevar adelante por deber ser, claro, porque está mal o está bien, ya puedo sentarme a esperar cuándo va a venir la caída, ¿eh? ¿Cuándo va a venir el rechazo? No se trata de hacerlo por deber ser, sino por ser coherente con una sensibilidad que se despertó en mí. Si en mí se despierta el rechazo a poder disfrutar de un plato de comida que llega a mi mesa en una lógica de daño y sufrimiento de otros seres, ya no lo puedo disfrutar. claro. Y sé que es rico, sé que es sabroso, pero si soy consciente de cómo llegó a mi mesa, no lo puedo disfrutar. Desarrollar conciencia no tiene nada que ver con ser castigado porque voy a comer un No, plato. pero Ale, con lo cual lo que estás diciendo de alguna manera tiene mayor responsabilidad los que ya tienen esa conciencia para inspirar a los que todavía no ven, ¿no? Ese daño que yo causo a X, digamos, ¿no? En este caso, el tema del sufrimiento animal. Pero es el cambio de la manera de que llega la información, ¿no? Cómo sensibilizar a la población, en este caso no solo con el tema del alimento, con muchas otras cosas, ¿no? Y eso lo trae Neptuno en Aries, traerá nuevos líderes, se me ocurre esto, nuevos líderes hasta espirituales, nuevos líderes de conciencia. Sí, seguramente. Lo que no puede estar, no podemos estar seguros de que no estén polarizados esos líderes, Claro, que no lo traduzcan en forma de militante, porque a un líder se le pide acción concreta, no paciencia de monje budista. claro. Y Neptuno, por eso yo no estoy diciendo lo que va a pasar o lo que debería pasar, pero en verdad, eh, Neptuno no asegura cambios inmediatos, ¿eh? Si Neptuno sabe que los cambios seguros son por conciencia, sabe que los plazos no están ajustados a la urgencia de lo cotidiano. Eh, Implicaría la sabia paciencia de aceptar, incluso, y la sabia aceptación, mejor dicho, de que a lo mejor esto demorará todo un ciclo de Neptuno en ser asimilado, cuando desde la urgencia bien intencionada uno quisiera que a partir del próximo año fuera asimilado. Claro, No porque esté bien o porque esté mal, sino porque los cambios de conciencia por decreto generan retraso, van a generar rechazo en algún momento. No es por toma por asalto al palacio. claro. Acá llega algún comentario que quisiera acercártelo, Ale, que es un poco que también estos grupos, ¿no? Que militantes, si querés llamarlos así, que son gente que se solidariza, tomemos el ejemplo de los animales, de alguna manera sienten que deben eh, tener un accionar mucho más duro, producto de que los animales, en este caso, por sí mismos, no pueden defenderse, no tienen oportunidad. Entonces es como mayor la responsabilidad y las acciones tal vez mucho más duras, ¿no? Para con el tema. Es muy entendible, es muy entendible, es muy comprensible.
solo que eso va a generar un conflicto permanente. No va a producir un cambio de conciencia. Va a producir, lo cual no es poco, que a lo mejor muchos animales no sean asesinados, digamos, pero no un cambio de conciencia en la humanidad. En Claro, cuanto ese triunfo flaquee, va a haber una regresión. En cuanto al control, mientras no comer carne animal sea algo prohibido, va a generar, va a alentar transgresión. claro. Sí, funciona en todos los terrenos. Neptuno es una conciencia que aunque me esté permitida la acción, no se me ocurre llevarla a cabo. No pasa porque me sea reprimido. Podemos llevar al plano de la agresión. No es no abusarme del poder y de la fuerza con otro porque si no me meten preso, sino porque no soporto la percepción de que el otro sufre un daño a partir de mi agresión. Es por empatía. Por eso, lo que yo estoy planteando no es algo que deba hacerse. No es un protocolo de acción. Es una descripción Claro. que Ahora, incluye... Sí, por favor. no, pensaba en esto porque estamos hablando de uno de los actores, ¿no? El hecho de que, como decías al principio, que Plutón entre en Acuario y que Urano entre en Géminis, hace de este escenario, digamos, un escenario que no es tan lineal como, ¿no? Como Totalmente. como estamos hablando ahora de la energía de Neptuno en Aries, Totalmente. ¿no? Podemos abrir el otro capítulo. Yo Claro, te... abrir como abramos la visión de todo esto, porque justamente es lo que decimos, ¿no? Es el nuevo ciclo al que entra la humanidad, en donde nosotros que estamos ahora y por ahí somos conscientes, estamos viviendo esa transición. Esa transición tiene muchos matices. Somos contemporáneos de esa transición. Exacto. Antes de ir a Plutón, les quisiera proponer para meditar otro gran fenómeno que ocurrió en el último ciclo, en el ciclo que está terminando de Neptuno, desde mitad del siglo XIX esta parte, en la humanidad, que es el desarrollo de lo psicológico. ¿Eh? El profundizar en los misterios del alma humana, ya no desde matrices religiosas, ya no con sacerdotes que me dicen cuál es la voluntad de Dios, sino una exploración de los misterios del alma humana confiando en mi propia razón y en mi propia percepción. Hasta diríamos, fue un desarrollo exploratorio del alma humana muy científico el que desarrolló la psicología. Pero fue adentrarse en un territorio que hasta mitad del siglo XIX era un territorio de exploración exclusiva para sacerdotes, para personas religiosas. Y esto llevó a una profunda liberación del tema del misterio, a una profunda democratización de la exploración del misterio del alma humana, pero que también está agotado. El diseño psicológico, científico, está agotado. Y yo creo que, siendo que está agotada la fórmula más religiosa y la fórmula científica, podría haber un nuevo modo de explorar el misterio del alma humana sin necesidad de dioses y sin necesidad de terapeutas. Bien, clarísimo. Esta es la oferta. No está seguro que sea así. Es difícil visualizar lo nuevo, ¿no?
Neptuno es difícil Y como, cuando es difícil visualizar lo nuevo, como no toleramos el vacío, la falta de claro, certeza, a lo que vamos a recurrir es a fórmulas viejas. Ante esta oferta de explorar el misterio del alma humana sin dioses y terapeutas, quizás recurramos a dioses y terapeutas. claro. Cuando en verdad eso sería bloquear la posibilidad de emerger algo nuevo, de que emerja algo nuevo. Bueno, pero a veces de Pero, estas mezclas medias raras empieza a tener sus brotes lo nuevo, ¿no? bueno, yo creo, quizás porque soy del gremio, que viene una nueva astrología. A ver, eso sí, ¿lo ves? Bueno, la astrología es una forma de exploración del alma humana. Totalmente. El debate tradicional de la astrología, bueno, tradicional no, en los últimos años el debate entre astrología tradicional o astrología psicológica es muy parecido al debate acerca del misterio entre sacerdotes y terapeutas, ¿no? Bueno, ¿podría ser la astrología algo que no necesite demostrarse ni científica ni psicológica? ¿Podría serlo? No reducir los significados de los símbolos a lo que dijo Jung, Freud o quien sea, ni a lo que dijo los astrólogos de la antigüedad que ya sabían todo. ¿Podemos? ¿Eh? ¿Seremos capaces? No lo sé, veremos. Pero Ya también tocará. veremos. Sí, sí. Y entremos entonces ahora sí Plutón. a Plutón en este escenario, ¿no? Que, Si vamos a las circunstancias de la humanidad en el último ingreso y tránsito de Plutón en Acuario, esto ocurrió en las últimas 2 décadas y media, en los últimos 25 años del siglo XVIII. Momento histórico de la humanidad en donde se produjeron dos saltos evolutivos cuánticos, ineludibles, inevitables. No estamos seguros si fue para suerte o desgracia, pero que no había posibilidad de vuelta atrás. Por un lado, la primera revolución industrial, mm, el desarrollar máquinas para producir mercancías necesarias para incluso la mejor vida humana. ¿Eh? Hasta la primera revolución industrial y lo que generó después, se producía lo que se necesitaba. A partir de la producción industrial, se generan productos que luego hay que vender. Quiero decir, hay que generar la necesidad de que sean consumidos. claro, cambió todo, todo. Entre otras cosas, y esto tiene más que ver con Neptuno, esto desarrolló algo innovador que es la publicidad. No existía la publicidad porque no había que promover nada. Claro, Ibas a promover publicidad de huevos de gallina. No, uno consumía lo que necesitaba. Bueno, esto pasó a un salto de escala, inevitable, ineludible, que llevó a un enorme progreso y bienestar y también a enormes pesadillas. ¿Eh? Todo salto cuántico viene con luz y con sombra. claro. Y ahora estamos, si aquello fue revolución industrial, yo creo que, aparte Urano tiene mucho que ver, Acuario tiene mucho que ver con la tecnología. Plutón en Acuario es una transformación de lo tecnológico, ¿no es cierto? Bueno, Bueno, de ahí la aquí inteligencia artificial, ¿no? Los pasos agigantados que ya está dando. ¿Y cómo impacta esto o cómo se lleva con este Neptuno en Aries? Esta... vamos a verlo, pero quiero decir, ya esto que acabas de decir de un modo muy evidente, pero que vale la pena poner foco porque no es evidente, es válido, la astrología nos habilita a comparar la revolución de la inteligencia artificial con lo que fue la primera Claro, revolución industrial.
Perfecto, sí. Esos dos hitos, nos dice la astrología, es muy correcto compararlos. ¿Podría saber aquel joven inglés que inventó la máquina, la primera máquina de telaring, lo que iba a generar esa maquinita? Y no. ¿Podemos prever lo que va a generar la inteligencia artificial? No. Bueno, entonces, como es muy peligrosa, prohibámosla. No, no hay chance de prohibirla. No hay manera, ¿no? Es que no, no hay manera. No hay manera. ¿Eh? Eh, la- lo- no sé si va a ser bueno o malo. En términos morales yo no lo sé. Lo que sí sé es, o sí sé, o sí puedo presentar es ciertas alertas. A ver, Juzgar lo que percibo del potencial de de inteligencia artificial con lo que ya conozco me va a conducir a fantasías muy oscuras. ¿Eh? Lo que yo ya sé respecto al desarrollo tecnológico conspira con la posibilidad de explorar las potencialidades más creativas de la inteligencia artificial. Esto lleva a que, como de hecho estoy condicionado por mis creencias y mi organización mental, los que sabrán qué hacer con la inteligencia artificial son los que están naciendo ahora. Nosotros podemos, o yo en particular, a lo que aspiro es a estorbar lo menos posible. y si tuvieras que traer la sombra de esa revolución industrial, ¿la De, tenés visualizada a la vez que, digamos, la de eh, aquella o la de sí, esta. la de aquella época, la de... Bueno, todo el desarrollo tecnológico generó un vínculo con el trabajo completamente distinto, condiciones laborales, las condiciones laborales en la primera mitad del siglo XIX eran de terror. ¿Eh? Eh, a mí me asombra siempre recordar las primeras leyes eh, laborales, 1830, 1840, eran, está prohibido que trabajen los niños menores de 10 años en minas de carbón y en plantas industriales. Un día a la semana no hay que trabajar, las jornadas laborales no pueden extenderse más de 12 horas. O sea, la gente trabajaba de lunes a lunes más de 20 horas por día, incluidos los niños y las mujeres. Es decir, la explotación de la mano de la voracidad productiva, la explotación laboral es un fenómeno que produjo, Mira, es una sombra de aquello, ¿no? Disfrutábamos las mercancías sin entrar en contacto con el dolor y el sufrimiento humano que provocaba. Y allí las dos religiones que te hablaba al comienzo. Una fue muy sensible al progreso, la visión capitalista, y otra fue muy sensible al sufrimiento humano, la visión comunista. Las dos fueron insuficientes para comprender el fenómeno. Y lo mismo va a ocurrir aquí eh, con la inteligencia artificial, ¿no? Em, los que estamos muy condicionados por el siglo XX nos asustaremos. sí, ¿Eh? está más el susto, como decís vos, en el que desaparecen muchos trabajos, que desaparece la necesidad de la mano. O sea, es como la polarización de aquel momento donde se explotaba, ¿no? Al humano y hoy a lo mejor el humano queda postergado, es otro tipo de Incluso, explotación. incluso respecto a Neptuno, que Neptuno es ser sensible a niveles de la realidad. Con la inteligencia artificial, una de las fantasías que a mí me asusta es de no poder distinguir qué es real y qué no. Ah, sí, tal cual. Ya hay producciones que aparte siendo tan tempranas serán muy precarias en inteligencia artificial, donde te presentan a Gardel cantando una canción de Charly García y no podés distinguir que Que es verdad eso. es Gardel cantando yendo de la cama al living.
¿Eh? Bueno, yo puedo distinguir que es falso porque sé que Gardel no Pero vivió. eso de no poder distinguir, lo que acabas de decir, ¿no es el matiz que trae Neptuno en Claro, Aries? Porque Neptuno es el que no nos deja ver con claridad, ¿no? ¿Qué es claro. real y qué no lo es? También, Los climas están enhebrados. Este claro. desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, ¿m?, puede generar una condición para cómo vivir Neptuno. Ya es bastante más concreto que lo de Gardel cantando Charly García. Uno puede estar seguro que la noticia con la que toma en contacto en un portal es reflejo de la realidad. No, yo, claro que no. No. Realmente sería muy estúpido si creyera eso. Y lo digo siendo consumidor de portales de noticias, porque todavía creo que si entro al portal de noticias me entero de lo que está pasando. Entonces, bueno, va a plantear esto. Desde un punto de vista virtuoso diría, bueno, va a provocar que uno mismo se sienta motivado a indagar acerca de cuál es la realidad. ¿Eh? Pero la primera reacción va a ser adherir a un bando de productores de la realidad. Y ahí es donde viene la polarización, de la que vos decís que Exactamente. no hay que entrar. Exactamente. Lo que estamos apreciando es bandos. Y es muy probable que caigamos en la tentación de adherir a aquel que me informa lo que yo necesito escuchar. Lo que quiero escuchar, tal Aquel cual. que me dice que la realidad es lo que yo quiero que sea. El sesgo de verdad. ¿Y cómo te salís? ¿Cómo te salís de de ese esquema? Porque la emocionalidad es la que te pone un pie en un lugar o en el otro, ¿no? Es decir, ¿a qué echar mano para que toda esta nueva configuración en la que vamos a vivir sea constructiva, sea transformadora de conciencia, ¿no? Lo vivimos acá en la Argentina, Ale, de hace un montón de años y somos o peronistas o antiperonistas o radicales o, no sé, federales, no sé, esta cosa que permanentemente se da. ¿Cómo salir de esa polarización? No sé si lo Mirá, trae Neptuno en Aries. mirá, si la humanidad no ha podido salir de la polarización, de la salida de las cavernas a esta parte, seamos más moderados en nuestro optimismo, ¿viste? Quizás se siga reproduciendo. Y quizás el chiste no sea salirse del juego que uno ve, sino otra cosa que podrá tener que ver con cómo jugar el juego sabiendo que es un juego, por ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo. Fíjate vos que esta paradoja no es lejana a la que trajo el desarrollo de la psicología más temprano, final del siglo XIX, con Freud. ¿Cuál es el descubrimiento de Freud? Lo que llamó inconsciente. ¿Y qué dijo haciendo un reduccionismo espantoso? No podemos estar seguros de por qué deseamos lo que deseamos, porque la fuente de nuestro deseo se funde en el inconsciente. Este debate respecto a cuál es la realidad entonces, a partir de la inteligencia artificial, también se presentó en el desarrollo de la primera psicología, de las primeras exploraciones y conclusiones que llegó Freud, que la más desafiante, que todavía lo es, dado que nuestros deseos están motivados en contenidos inconscientes, nunca podemos estar absolutamente seguros de por qué deseamos lo que deseamos. Y eso también es un planteo eh, muy provocativo y desesperante respecto al misterio de la vida y a qué podemos hacer. Diría, no podemos salirnos del juego consciente-inconsciente, pero sí quizás
ser conscientes de ese juego, aunque no nos permita salirnos, nos permite jugarlo de un modo distinto. Para completar esto, de la mano de Plutón en Acuario, se produce una transformación tecnológica, que altera nuestras condiciones de vida y que nos plantea un sinceramiento respecto a lo que es la realidad. Un sinceramiento que exige sostener el vacío, la falta de certeza, algo que los humanos no toleramos demasiado y por eso ante la falta de certeza recurrimos a certezas conocidas, aunque ya sean eh, anacrónicas y ya estén agotadas. Ahí estamos. Bueno, espero que hayas seguido, porque lo mío fue Sí, un salto de conciencia. seguí con algunos baches porque es difícil hablar sin interlocutor, pero Bueno, bien. ¿dónde estamos entonces? Que yo me quedé en este lugar en donde hablábamos de cómo acompañar, ¿no? Todo este proceso en donde la emocionalidad juega un rol súper importante, que es la que nos ubica en un lugar o en el otro. Eh, ¿cómo crees que incluso, Bueno, ¿no? Lo podemos llevar al plano, en este caso a los argentinos también? bueno, pero siempre se trata de lo mismo. A lo mejor no voy a no voy a poner foco demasiado en lo fáctico y cotidiano, porque aparte me agota, es realmente muy... ¿eh? Pero vos usaste la palabra emocionalidad. Esto, si afecta a lo emocional, cuando estamos afectados en nuestras emociones, estamos muy condicionados a reaccionar antes que a responder. La madurez de nuestras emociones es todo el chiste del trabajo espiritual, de un trabajo terapéutico, ¿eh? Y hay que ser muy paciente, porque esa madurez, aunque yo me dé cuenta de lo inmaduro que soy, eso no altera mi condicionamiento. De modo que la madurez emocional no es por entendimiento, ¿eh? Claro. Sino Ale, por acá algo. están, Sí, por sí, favor. por agotamiento. Sí, acá te están preguntando, porque antes de que tengamos que cerrar, ¿cómo acompaña también Urano, la entrada de Urano en Géminis, ¿no? Bueno, Que está terminando ya los últimos tiempos de estar en Tauro y entra en un nuevo signo. ¿Cómo sí. acompaña esta Mirá, energía? así como desde el 2018 esta parte, cuando entró Urano en Tauro, nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a casi no usar más dinero físico. Tauro tiene que ver con la materia, con el dinero. Y aunque tengamos resistencia, porque nos gustaría ir al banco y ser atendidos por un cajero humano, nos hemos acostumbrado a aplicaciones y a transferencias, a vender propiedades por aplicaciones de, sin manejar dinero, así como nos hemos, entre comillas, acostumbrados, sin opción, a la virtualidad del dinero, del manejo de lo económico, ni que hablar de las criptomonedas y todo eso que ha sido creación de Urano, con Urano en Tauro. Con Urano en Géminis hay algo de la comunicación, de la relación y sobre todo de los medios, cómo nos informamos y qué informamos a los demás, que va a estar atravesado por un salto, mucho más que el que ya se está produciendo ahora. El tema de las redes va a dejar de ser un fenómeno para ser la condición. Claro, Hoy las redes todavía sigue siendo un fenómeno, todavía como algo paralelo. Bueno, yendo al caso argentino, eh,
para ser presidente de una nación como la Argentina, podés hacerlo a partir de un desarrollo en redes, no con actos en plazas, repartiendo volantes. ¿Se entiende bueno, Claro, hay algo del poder de las redes, del poder creativo, no seamos oscuros tampoco, ¿no? De la creatividad de las redes que quizás se incremente y se naturalice mucho más todavía. claro, no tanto la participación de mentores, ¿no? Para acceder a determinadas cuestiones, sino que entender la fuerza que tiene la masa, ¿no? Por La ejemplo, sociedad. la contundencia de lo fugaz, ¿no? Una entrevista como la que estamos haciendo, quizás cuando ya Urano se retire de Géminis dentro de 8 años, va a parecer anacrónica, porque no puede durar más de 8 minutos una entrevista, o Claro, de 12, no importa qué cantidad, pero quiero decir, o las clases, bueno, nos hemos acostumbrado a las clases virtuales. Bueno, todo claro. esto eh, se va a naturalizar mucho más y a incrementar mucho más. También va a dejar quizás de un modo más contundente afuera a los que no sean capaces de sumarse a esa ola, ¿no? Cerrando la idea es, también estamos en un periodo donde toda esta cuestión que se da, eh, y lo están mencionando acá, ¿no? ¿Cómo no caer en un ciclo o en un entorno adictivo, ¿no? Que es el componente que tiene la tecnología y las redes. Forma parte de, Es ¿crees? muy De la probable, sombra, ¿no? De es esto. muy probable que esto genere nuevas adicciones. Claro, Pensemos en las nuevas generaciones, que yo acabo de decir que son las que están en condiciones de comprender lo que viene, lo nuevo. Bueno, son niños a donde el vínculo con la pantalla ya va a ser muy difícil de restringir. claro, es verdad. Vienen vinculados con la pantalla. Y uno advierte riesgos, y hay riesgos adictivos, y al mismo tiempo es, es el baile que generacionalmente le habrá de tocar bailar, ¿no? Claro, claro. Está muy bien Eh, tener alertas, solo que la represión, la prohibición es fuente de recrudecimiento, de reacción transgresora, ¿no es cierto? Decime, cerrando la charla, Ale, que está exquisita además, pensaba la condición que hoy se está viendo, digamos, en el mundo. ¿Hay riesgos en estos momentos, crees? ¿Hay configuraciones que también, producto de este proceso de... Porque estamos en plena transición, ¿no? Y viste que las transiciones no son muy claras a veces, y por eso son transiciones. Eh, si como humanidad hoy estamos en algún tipo de riesgo particular que quieras poner la mirada o donde tengamos Sí, que poner la mirada. un riesgo que es contracara de una enorme posibilidad y oportunidad, ¿no? Y muy de la mano con Plutón en Acuario. Em, ya no es legítimo, cuando hablamos de humanidad, dar por sentado que la humanidad es la humanidad europea americana. ¿Eh? La humanidad incluye humanidades que no saben acerca de Freud, ni les interesa, ni han considerado necesario, que no tienen interés en el cierto desarrollo tecnológico, que tienen visiones religiosas muy ancladas en tradiciones que juzgamos muy estrictas. Estoy pensando que la humanidad islámica, la humanidad china, la humanidad india, ¿eh? Son expresiones de la misma humanidad a la cual pertenecemos que no coinciden con nuestro diseño y Tal formato. cual. ¿Eh? No podemos aplicarle a la humanidad el tipo de humanos específico que somos los occidentales europeos. Es cierto eso. Eso es muy cierto lo que decís. Sí.
Porque hoy se viven muchas realidades, ¿no? Y Y hay que ver si los ponemos en ese contexto de humanidad, ¿no? es un desafío de encuentro y de Sí, hibridación. exacto, Es un sí, alto desafío. sí, No sí, sé si sí, va a sí. salir bien. Veremos. Alejandro Lodi lo encontramos en su Instagram, hablando de redes, alejandro.lodi.1. Igual ponen Alejandro Lodi y aparece él. Hay una página, un WordPress que es alejandrolodi.wordpress.com, en Facebook como Alejandro Lodi. Ale, ¿algo que quieras contarle a la gente? ¿Estás sacando algún libro, alguna cosa o no? No, 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 todavía estoy por entregar un libro que saldrá a principio del año que viene. Así que la ¿Sobre? próxima, ¿Se podés sobre, decir? sobre planetas, quizás el título, esto no se debe hacer, pero bueno, el título tentativo puede ser Planetas, Personalidad y Alma. Opa, bueno. Viene picante, está bueno, me gusta. Ale, gracias, un placer como siempre charlar con vos. Disculpas las interrupciones aquí a técnicas, pero bueno, hoy profundizamos y mucho sobre los tiempos que estamos viviendo. Te agradezco un montón, un beso enorme a Bea y será hasta un nuevo encuentro. Gracias, Como siempre, te agradezco mucho a vos y a todas las amigas y amigos que comparten. muchas gracias. Bueno, auspicios y cerramos. Hasta mañana. Gracias, Ale.